En este vídeo, el segundo dedicado a revisar el entorno de programación en LabVIEW, veremos los siguientes temas. En primer lugar, veremos cómo abrir los programas. A continuación, veremos qué nomenclaturas utiliza LabVIEW para indicar cuando un número es infinito o cuando hay indefiniciones. Después veremos tres apartados relativos a la depuración del programa, como son los errores de programación, el orden en el que se ejecuta el programa y las ondas de prueba y paradas. Después veremos cómo se edita la ventana de ayuda y cómo se usa. Y por último veremos la instrucción wait y qué repercusiones tiene sobre el rendimiento de la CPU. En este vídeo, que podemos considerar una continuación del vídeo anterior, vamos a seguir viendo cosas relativas al entorno de programación de LabVIEW, y para eso vamos a seguir utilizando el programa que ya realizamos en el vídeo anterior, que como podéis recordar era la suma, resta, multiplicación y división de dos números reales A y B. Para abrir un fichero en LabVIEW podemos hacer dos cosas. Una, ir directamente a la localización donde tenemos el fichero de LabVIEW que queremos abrir, hacer un doble clic y automáticamente se nos abrirá LabVIEW y a continuación el instrumento virtual. La otra sería abrir LabVIEW como hemos hecho habitualmente, y una vez que pasa la pantalla de presentación llegamos a este punto que ya conocemos y aquí tenemos. Aquí, si lo hemos utilizado recientemente, lo tendremos, es este. Dando aquí directamente nos abrirá el fichero que queremos abrir, o si nos vamos aquí, iremos al navegador de LabVIEW, al explorador de LabVIEW, buscamos y abrimos. Vamos a ver, aquí tenemos el panel frontal y vamos a ver también el diagrama de bloques. Aquí tenemos el programa tal y como nos quedó y aquí tenemos el panel frontal con las dos entradas y las cuatro salidas correspondientes a las cuatro operaciones que vamos a hacer. Y aquí tenemos cómo nos quedó el diagrama de bloques una vez que lo ordenamos con la tecla esta de reordenación de todo. A veces, aquí está bastante bien, pero a veces nos ocurre que no nos acaba de gustar del todo o no nos ubicamos bien cómo han quedado situadas las cosas y tenemos que hacer pequeños retoques a partir de aquí. Los retoques los podemos hacer tomando un objeto o tomando varios, ¿no? Y eso no afecta en absoluto a la situación que tengamos en el panel frontal. Aquí he cogido estos cuatro, los he movido. Aquí puedo coger las cuatro operaciones para que quede más claro todo el... Bueno, aquí más o menos queda exactamente igual, pero bueno, la idea es ver que se puede mover esto de una manera u otra. También podemos hacer aquí ordenación, por ejemplo, alinear estos elementos, alinear estos por el eje. En fin, las posibilidades son bastantes. Ahora tenemos el programa sin ejecutar y vemos que tenemos ceros aquí que están puestos a propósito. Más adelante veremos cómo podemos inicializar todas esas variables y que aparezcan no los valores anteriores, sino que cada vez que ejecutemos el programa se nos ponga todo a cero. Si a nosotros ejecutamos esto, teniendo en cuenta que el valor de A es 0 y teniendo en cuenta que el valor de B es 0, el programa no va a tener ningún problema en hacer la suma, la resta, la multiplicación. Pero cuando lleguemos a la división hay un problema, porque 0 dividido por 0 es una indeterminación. Y entonces vamos a ver cómo nos lo indica LabVIEW. Efectivamente, 0 más 0 es 0, 0 menos 0 es 0, 0 por 0 es 0, pero como es una indeterminación, nos está diciendo, nos está mandando este mensaje y nos está diciendo que eso no se puede hacer. En definitiva, lo que nos está diciendo es que eso no es un número, not a number. Y con estas iniciales nos está indicando la indeterminación, que es en ese momento esa operación. Otra cosa que nos puede ocurrir es que tengamos un infinito. Es decir, si yo aquí pongo esto en 2, por ejemplo,
2 más 0 no hay problema, 2 menos 0 tampoco, 2 por 0 tampoco, pero aquí 2 dividido 0 es infinito. LabVIEW nos lo indica poniendo la palabra infinito. Y si fuera menos 2, automáticamente nos pondría menos infinito. Estas son cosas que tenemos que tener en cuenta pues, si nos van surgiendo. A veces podemos cometer errores de sintaxis y el programa es capaz de detectarlos, según cuáles. Cuando no tenemos algo cableado, cuando falta alguna cosa, cuando está mal cableado, mal conectado, en fin, cosas por el estilo. Supongamos que aquí en el diagrama de bloques nos falta, por ejemplo, esta conexión. Como podéis ver, el programa ya nos está diciendo algo. Lo primero que tenemos es que no podemos ejecutar, pero nos puede enseñar la lista de errores si queremos. Si le dais aquí, automáticamente se nos abre esta ventana y nos dice cuántos errores hay y dónde están. Si hubiera más errores, aquí nos dice qué error tenemos, solamente hay uno. Si hubiera más, saldrían aquí más líneas y posicionándonos en la línea correspondiente tendríamos los detalles de ese error. En este caso lo que está ocurriendo, lo que nos está diciendo es que hay una entrada que no está correcta, hay una entrada de una función que no está correctamente cableada, ¿no? Si le dais aquí, enseñar error, automáticamente nos lleva a donde lo tenemos. Y aquí tenemos los datos. Luego ya sabemos que aquí vamos a tener un error, hacemos el cableado correspondiente y podremos solucionar estos errores de sintaxis que va detectando el propio LabVIEW. Una vez que hemos hecho esto, ya podemos ejecutar el programa y ya no nos da ningún error. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el orden en el que se hacen las operaciones. LabVIEW no es un programa literal, no es un programa textual que va ejecutando línea a línea y ese es el orden en el que se van haciendo las cosas. En LabVIEW utiliza un sistema que se llama Data Flow, flujo de datos. ¿Y eso en qué consiste? Pues consiste en que una función, la que sea, por ejemplo esta o esta, se va a ejecutar cuando disponga de los datos, de todos los datos que necesita para ser ejecutada en sus entradas. Pero cuando todas o varias disponen de los datos a la vez, no podemos predecir en qué orden se van a hacer las operaciones. Por ejemplo, aquí recordar que en el primer vídeo introdujimos las operaciones en este orden: suma, resta, multiplicación y división. Luego las cambiamos el orden y ahora han quedado puestas en este orden así, ¿eh? Multiplicación, división, resta y suma. Podemos ir a las herramientas que nos permiten depurar el programa y si damos a esta, el programa se va a ejecutar pero de una manera mucho más lenta y viendo cómo circulan los datos por las líneas, por los buffers y cómo se van realizando las operaciones. Si le dais aquí y ahora vamos a ejecutar, vamos a cambiar este valor para que no sea, por ejemplo, un 2 aquí y un 6 aquí. Operaciones sencillas para que lo podamos hacer mentalmente. Cuando lo ejecutamos, el programa se ejecutará lentamente, se verá cómo fluyen los datos por las líneas y veremos los datos en algunas de ellas, los valores en algunas de ellas. Vamos a ejecutarlo. La primera que se ha ejecutado es esta, la segunda esta, tercera esta y la cuarta esta, si no me he equivocado. La primera esta, la segunda esta. Ya veréis que no es tan fácil verlo. Vamos a volver a parar a ver si ahora lo vemos un poco más fácil. Aquí, 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 aquí. O sea, ha sido primera, segunda, tercera y cuarta. La primera que se ha hecho la división, la segunda que se ha hecho la multiplicación, la tercera la resta y la cuarta la suma. Ese orden no es ni el orden en que introdujimos las funciones, ni tampoco es el orden en el que están puestas, como os podéis ver. Por lo tanto, todo esto es impredecible. Si necesitáramos hacer las operaciones en un orden determinado y que ese orden no cambiara, pues necesitaríamos de una estructura que se llama sequence, que nos obliga a hacer las cosas en un orden, de forma secuencial. Otra cosa que podemos ver aquí es que retenga los valores
que tenemos en los buffers. Ya los veíamos, pero aquí los va reteniendo. ¿De acuerdo? Estas tres no las podemos utilizar porque el programa no tiene los suficientes elementos como para utilizarlas ahora. Bueno, vamos a quitar esto y vamos a dejar esto de momento. Vamos a editar la paleta de herramientas. Y vamos a fijarnos en estas dos herramientas. Primero paramos. Lo que hacemos con esto es que estas dos herramientas también nos ayudan a depurar el programa, y esta lo que hace es introducir paradas en puntos determinados del programa. Si ahora le doy a ejecutar, cuando llegue a este punto el programa se parará. Esta se ha ejecutado, y cuando ha llegado a esta, que es la cuarta, es cuando el programa se para y nos lo está indicando de esta manera. Si le damos, quitamos esta con la misma herramienta y la ponemos aquí, que era la primera, pues se hará esta operación, lo tendremos en este buffer, el valor, y no hará más que esa operación. Vamos a cambiar esto para que se vea mejor. 8. Hemos hecho esta, y cuando iba a hacer la segunda se ha parado. Efectivamente ha hecho la división. 8 dividido por 2 es 4. Cuando hemos llegado al producto, 8 por 2 ya son 16, pero ha conservado el valor anterior. Bueno, aquí se ve claramente que el programa se para y nos dice dónde se ha parado. Esta la ha hecho, porque hemos puesto la parada después de la operación, pero esta ya no la ha hecho. Por lo tanto, esto nos ayuda también a depurar el programa. Otra herramienta de depuración que podemos poner es esta de aquí. Vamos a parar, vamos a quitar, y es poner sondas de prueba. Por ejemplo, aquí. Vamos a poner en cualquier lado, en la multiplicación. Cuando ponemos una sonda de prueba se nos abre una ventana que nos dice en qué sonda estamos. Este número se corresponde con este de aquí y nos dice lo que tenemos en el display. Cuando lo ejecutemos, pues en el display correspondiente tendremos un 16, que es el producto. Podemos poner más ondas de prueba y nos saldrían aquí y aquí los correspondientes displays. Para cerrar la sonda de prueba basta con cerrarla, y ya vamos a quitar primero esto de aquí. Basta con cerrarla y desaparece. Primero tenemos que parar. Otra cosa interesante es qué tan rápido actualizamos los datos. ¿Lo hacemos a la mayor velocidad posible o refrescamos los datos cada cierto tiempo? Eso tiene repercusiones en el rendimiento de la CPU del ordenador en el que estemos trabajando. Por ejemplo, si yo ejecuto esto cíclicamente, continuamente, lo que está ocurriendo aquí es que el programa se está ejecutando una y otra vez, constantemente, a la mayor velocidad posible, a la mayor velocidad que puede el ordenador. Si vais a ver el administrador de tareas y vemos el rendimiento de la CPU, dejamos que se estabilice un poco, veréis que la CPU está trabajando a un 60 y tantos %, 65, en torno al 65%. ¿De acuerdo? Bien, si nosotros quisiéramos que los datos no se refrescaran tan rápido, sino que nos valdría con refrescar los datos cada cierto tiempo, aunque ya veréis que es igual de no tan rápido, pero es rápido, necesitaríamos una instrucción que se llama wait. Para eso tenéis que ir a la paleta de funciones y en la subpaleta timing cogéis, por ejemplo, esta función, wait. Esta función lo que hace es, si vais a la ayuda, os saldrá, os ponéis delante y lo que hace es esperar al final de cada ciclo de programa
espera tantos milisegundos como introduzcáis aquí, en milisegundos. Es decir, haría un ciclo de programa, pararía el tiempo que le digamos aquí, esperaría y continuaría ejecutándose. Si nosotros ponemos, por ejemplo, aquí, mediante una constante, la paleta numeric, le damos, por ejemplo, 100 milisegundos, ocurriría que cada vez entre ciclo y ciclo de programa la ejecución está parada durante 100 milisegundos. Eso quiere decir que estos datos se refrescarían aproximadamente 10 veces por segundo, que no está mal. Vamos a verlo. Cuando ejecutamos, efectivamente nosotros prácticamente ni lo notamos, pero vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en el rendimiento de la CPU. Vamos a dejar que se estabilice. Y eso ha bajado prácticamente la mitad. Y ahora debe ser porque tengo algún programa en marcha que está haciendo que ocurra esto, pero muchas veces se queda a menos del 10%. Si esto lo ponemos a 10, sería un tiempo de espera entre ciclo y ciclo de 10 milisegundos, lo cual significaría que esto se actualiza 100 veces por segundo. Vamos a ver los resultados y vemos que los resultados no son mucho peor. Es decir, que aquí la idea es no tener trabajando al 100%, no al 100%, sino al máximo a la CPU, porque puede afectar al rendimiento del programa o de otros programas que tengamos activos a la vez que el programa de LabVIEW. El único problema que tiene esto, lo veremos más adelante cuando veamos estructuras, es que cuanto mayor pongamos aquí el tiempo de espera, pues peores resultados vamos a tener a la hora de parar el programa, por ejemplo. No por este método que le pagáramos ahora, sino por otro método que veremos más adelante que es más adecuado. Con esto terminamos los dos primeros vídeos dedicados a estudiar, creo, lo más importante de una manera exhaustiva, el entorno de programación en LabVIEW. En los dos siguientes vídeos veremos primero cómo configurar controles e indicadores con el menú contextual y accediendo a sus propiedades, y en el siguiente veremos cómo trabajar con la paleta de funciones numéricas, viendo algunos ejemplos prácticos, pero no muy complicados, debido a que de momento tampoco tenemos muchos conocimientos y un nivel muy elevado de lo que es el LabVIEW. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.